Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y eterno, somos tus hijos. Y sabemos que estás aquí, gracias. Porque nunca nos abandonas. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Porque al igual que la Santísima Virgen María, queremos dejar que tu palabra transforme nuestra vida, se encarne en nosotros. Que se haga en nosotros según tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra más que miles de monedas de oro y plata. Espíritu de Dios, ven a orar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, venga, hermanito, venga. Queridas hermanas, en este compartir la palabra de Dios, debo decirles que les he ido mostrando lo que es el encuentro con el Señor a través de su palabra, como lo hizo la Virgen María. Aquí está la sierva del Señor, ustedes también son siervas del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y ahí estaba el encuentro de la hermana de Marta con Jesús, escuchando su palabra. Pero eso no basta. Según dice San Lucas capítulo 24, versículo del 13 en adelante, no basta. Jesús resucitado se le aparece a sus discípulos y muestra así la importancia de lo que es la palabra. Es importantísimo la palabra. Pero aquí nos va a decir que la palabra de Dios nos va a llevar a alguien, a una persona. La palabra de Dios nos indica el camino. La palabra de Dios nos conduce a. La palabra de Dios prepara para el encuentro con el Señor. Nos dice todo lo necesario. Nos dice la voluntad de Dios, el querer de Dios. Y ya queda en nosotros dar el paso o no dar el paso. Fíjense ustedes, por ejemplo, Lucas 24, 13 en adelante. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Detente ahí. Hoy me traje la lupa. Lo último que leyó, pero algo. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran. No estamos hablando de gente atea, ¿no? ¿Quién era con quién caminaba Jesús? 2 de sus discípulos. 2 discípulos. Ay, hermanas, que no lo conozca Petronilo o Pánfilo está bien, pero que sus discípulos no lo conozcan es el colmo. Como decir que una monja de la sierva del Señor no lo conozca, ese es el colmo. ¿O no? Que un cura, que un obispo no lo conozca, ese es el colmo. Pero ojo, advertencia, la Biblia dice que hay discípulos del Señor que no lo conocen. ¿Qué dijo Judas? ¿Seré yo acaso maestro? Y algo, ¿se dan cuenta por qué no lo reconocían? Porque algo le impedía que lo reconociera. Algo le impedía. Y hoy podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que a mí me impide ver a Jesús? Ya soy discípulo del Señor. Claro,
soy sierva del Señor, sierva de Jesús, sierva de Jesús. Soy sacerdote, pero ¿qué es lo que me impide ver a Jesús? Bueno, partamos de este hecho. Los retiros es para poder nosotros ver a Jesús, para encontrarnos con Jesús. Hay dos maneras de ir quitando ese obstáculo que me impide ver a Jesús. Si ustedes me lo permiten, se lo muestro. Si lo quieren ver y lo quieren practicar, lo practican. Si no lo quieren creer o no lo quieren practicar, eso no es problema mío. Yo un día se lo expuse para que ustedes lo vean, para que ustedes lo vean con detenimiento, para que si quieren crezcan en la vida espiritual, para que mi idea es que ustedes disfruten la estadía en un convento, ¿sí? ¿No? ¿Un convento? No. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Cómo es? Sí, el convento. Bueno, el convento, una comunidad. Para que ustedes disfruten esos años de estar con Jesús, para que se sientan dichosas y felices porque lo son. Ustedes no saben lo que ustedes y yo somos sirviéndole al Señor. Es un deleite, es un gozo, es lo mejor que nos puede tocar en la vida, que la gente no lo sabe. Si la gente lo supiera, esto estaría full de mujeres y el seminario full de hombres. Pero no lo saben. ¿Qué vamos a hacer? El evangelio creo que de hoy, ¿qué dice, verdad? Creo que es el evangelio de hoy. El que encuentran un tesoro y eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ojalá me toca a mí hoy celebrar la misa y predicar y pues compartimos sobre eso. Mira, hermanas, no se van a escapar. Estos ya no van a escapar. Algo les impedía reconocerle a los discípulos. Y Jesús caminaba. ¿Y no es eso lo que pasa en el convento? Camina todos los días Jesús a nuestro lado. ¿Y que no seamos capaces de reconocerlo? Bueno, cuando no eran capaces de reconocerlo, Jesús caminaba con ellos y viene luego a explicarle las Escrituras. Fíjense el versículo 25. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Qué era lo que les estaba impidiendo conocer a Jesús? La dureza del corazón, del entendimiento. Eran duros ¿para qué? ¿Para qué? Duros de corazón, ¿para qué? ¿Cómo les cuesta creer? Otra vez, hermano. Escuche. Mire, con la lupa. Me gusta la lupa porque esto nos ayuda a centrar. A ver. ¿Cómo les cuesta creer todo? Ya va, no me empuje. Otra vez. ¿Cuál es la dureza del corazón? ¿Por qué tan duro de corazón? ¿Por qué no son capaces los curas y las monas y los obispos de ver a Jesús? ¿Cómo les cuesta creer? ¡Qué bárbaro! Ese es el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Cómo les cuesta creer? A eso lo llama Jesús duros de corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Lo que diga Pánfilo, lo que diga el teólogo tal, el filósofo tal, que no, hermanas, que no es así. Duros de creer que todo lo que anunciaron los profetas. Todo lo que está escrito, lo que anunciaron los profetas, eso es lo que tú, hermana, es lo que yo debemos creer. ¿Y por qué hay una crisis a nivel mundial de la fe en los curas y en los obispos y en las monjas? Porque están creyendo lo que dice el teólogo fulano de tal. Mi respeto, pero a mí qué me importa. Lo que diga el filósofo tal, mi respeto, a mí qué me importa. Y sí me importa, para que no me tiren piedras, en cuanto y tanto se basen en la Sagrada Escritura. En cuanto y tanto tengan la palabra de Dios como fundamento. El mismo Papa les ha pedido a los teólogos que vuelvan a las fuentes. A mí me gustó mucho cuando el Papa les pidió eso. Vuelvan a las fuentes, no me hagan teología sin Biblia. Ahí está la crisis de la iglesia. Pero ahí está la crisis de ustedes, hermanas. Y ahí está la crisis mía. Cuando somos duros para creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y qué comenzó a hacer? Vamos a ver qué comenzó a hacer. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?
Y comenzando por Moisés, Y comenzando por Moisés, mire lo que hay que hacer. Mire lo que hay que hacer con las monas y con los curas. Y comenzando por Moisés, y continuando con todos los profetas, y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. ¿lo ven? Eso es lo que hay que hacer ante la crisis que tenemos en la iglesia. Comenzar a creer en la palabra de Dios y en Jesús para que lo pudiesen reconocer. Él mismo comenzó ¿desde quién fue? Bueno, uno de ellos allá. Desde Moisés y comenzó a explicarle todo lo que decía de él las Sagradas Escrituras. Y cuando él les explicaba las Escrituras, versículo 32, ¿qué pasaba? Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ahí está el secreto, hermana, ahí está el secreto. Cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, dejamos de ser duros de corazón y comenzamos a creer en la palabra de Dios, nuestro corazón comienza a arder, pero esto no lo es todo. Nuestro corazón comienza a arder significa nos comenzamos a enamorar de Él. Nuestro corazón comienza a arder. Bueno, ustedes no saben de eso, pero la gente de afuera dice que es como unos enamorados que cuando ve al novio ya el corazón le hace mariposita. Ustedes no saben de eso, pero eso es lo que significa ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura. Comenzaron a enamorarse, comenzaron a gustar, comenzaron a saborear. ¿Por qué nuestro corazón no arde por Cristo? ¿Por qué no hay un fuego por Cristo? ¿Por qué no hay una pasión por Cristo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora una persona que se enamore de Cristo lo llaman fanático? Oh, no. Busquen ustedes, si San Pablo hubiese vivido en el pleno siglo XXI, le hubiesen dicho el fanático más grande del mundo. Claro, era un hombre loco, enamorado de Dios, porque conocía las Escrituras, porque creía en las Escrituras. Y los apóstoles locos se dejaron matar por Cristo, por fanáticos, ¿no? Porque conocían las Escrituras, porque conocieron a Cristo, porque su corazón ardía por Él. A nosotros nos falta eso. Pero nuestro corazón arde cuando leemos las Escrituras, cuando dejamos que nos expliquen las Escrituras. Pero todavía no basta. Todavía no basta. Comienza a arder nuestro corazón. Y es importante. Eso es alimentarnos. ¿Se acuerdan de Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya comenzamos a alimentarnos. Pero no vamos para allá. Eso es tarea para la casa. Quedémonos ahí. Falta algo más. Hoy la Biblia nos dice que falta algo más para el encuentro con el Señor. Porque, ¿cuál es mi intención, hermanas? La intención mía es que ustedes estando en el lugar preciso, en el momento preciso, con la persona más importante, no la conozcan. Se les pase la vida, no lo amen, no arda su corazón, no lo disfruten, no tengan un encuentro personal con Él, de aquello que el Papa dice que los curas y las monjas y todo cristiano debe tener un encuentro personal con Él, como lo hacía Moisés. ¿Qué acuerda? Cara a cara hablaba con Dios como se hace con un amigo, o también como dice de Él las Sagradas Escrituras. Hablaba con Dios como si estuviera viendo al invisible. Allá quisiera yo llegar, que ustedes disfrutaran lo que yo he disfrutado, la alegría, el gozo de creer en la palabra, la fe que nos ha regalado la Santa Madre Iglesia, que lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha enseñado es un tesoro, es un regalo, es una miel, es algo rico, pero que no la hemos valorado, que no la hemos disfrutado. Se nos va a acabar la vida. Hoy murió una monjita. ¿Y qué tal que hubiese sido una de ustedes? Fue una de ustedes, pero que no estaba aquí, estaba en Caracas. ¿Y qué tal que se nos pase y nos llegue la muerte y no hemos disfrutado
no hemos hecho el trabajo o nos encuentra, como dice la Biblia, los trabajadores del reino, ¿cómo estaban mientras los enemigos sembraban cizaña? Dormidos. Bueno, en el versículo 28 nos vamos a encontrar que los discípulos, es ciertamente, ellos ya comienza a arder el corazón. Y porque comienza a arder el corazón, algo les inspiró para que ellos le dijeran al Señor que se quedara. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros. Ya el corazón ardía. Y cuando vieron que Jesucristo se iba a ir, a pesar de que no lo conocían, en fe, en algo que les inspiró, el Espíritu de Dios que los tomó, y les dijo: quédate con nosotros. Esto es lo que hacen las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras sentimos algo por Cristo que a lo mejor no lo hemos visto y no lo hemos reconocido a plenitud, pero nos lleva al amor por Él, por algo, el fuego. Y le dice: quédate, y la palabra es clave, quédate con nosotros. Porque ya es tarde y el día se acaba. Porque ya es tarde, ya pronto nos llega la pelona y el día se acaba. Y el día se acaba también significa que nos llegan las tinieblas, la oscuridad en el mundo que estamos viviendo. Sigue. Él entró y se quedó con ellos. Vean esto tan rico. ¿Qué tal que lo creyéramos, no? ¿Qué tal que lo creyéramos? Ahí está en la Biblia, ahí está. Lo que falta es creerlo. Ya sé que lo creemos con el cerebro. Ahora falta creerlo con el corazón. Porque el que crea con el corazón será salvo. No el que crea con el cerebro. El que crea con el corazón. Otra vez. Él entró y se quedó con ellos. Él entró y se quedó con ellos. Bueno, pues, eso, ellos, ¿quiénes somos? Nosotros. Ahora van a ir paso a paso a ver cómo se quedó con nosotros y dónde lo podemos reconocer, siempre y cuando nuestro corazón haya ardido ya al escuchar la palabra de Dios y todo, desde Moisés hasta los profetas, todo lo que dice la Sagrada Escritura sobre Cristo. Vamos a ver, sigue. Y estando a la mesa, Aquí ya nos da un dato. Estando a la mesa, para nosotros los cristianos, la mesa del Señor, que ahorita vamos a hablar de la mesa del Señor. Para nosotros cristianos, la Eucaristía. Estando a la mesa, tomó el pan mire, sí, va mostrando lo que es la Eucaristía. Tomó pan, y pronunció la bendición. la bendición, la acción de gracias. Luego lo partió y se lo dio. Luego lo partió y se lo dio. Lupita, con lupita, por favor, vean, con lupita. ¿Y qué pasó? Vean. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron. Algo les impedía, ¿se acuerda? Que sus ojos lo vieran. Eran tercos de corazón, duros para creer, lo que decían las Escrituras. Pero ¿qué hizo Jesús? Comenzó a quitarle la terquedad y comenzó a predicarle desde Moisés hasta los profetas todas las Escrituras. Entonces comenzó a arder el corazón, al punto que le dijeron: quédate con nosotros. Y él entró, él correspondió al deseo de la persona. Él viene a satisfacernos nuestros deseos. Quédate, claro que sí, me quedo. Pero luego viene el misterio. Él quiso quedarse porque él quiso. ¿Y qué? No, que yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Él lo quiso así, punto. Quiso quedarse en la fracción del pan. Al punto que cuando partió el pan, ¿otra vez? Tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron en la fracción del pan.
Pero ¿quién fue el que preparó el terreno? La palabra de Dios. O sea, hermanas, que si ustedes no leen la palabra de Dios, ustedes nunca, no digo que nunca van a ir a misa, siempre van a misa. Nunca, no digo que nunca van a comulgar, siempre comulgan. Nunca reconocerán a Cristo en el pan. Nunca tendrán la convicción plena de que lo que está ahí en ese pedazo de pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que quien lo coma tenga vida eterna. Jamás lo van a hacer. Y jamás van a sentir el gozo, la alegría de recibir nada más ni nada menos que al mismo Dios en un pedazo de pan. Jamás. Me perdonan, pero no pasará de recibir un pedazo de pan. Y qué triste que esto suceda con religiosas, con curas, con obispos. A lo mejor con los laicos, pero que esto suceda con las religiosas y con los curas, es una crisis grande. ¿Pero cuál es la crisis? Crisis de fe, falta de la palabra de Dios, para poder reconocerlo en la fracción del pan. Se les abren los ojos. Y en el versículo 35, ellos van y cuentan y dicen qué fue lo que pasó. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Dos cosas importantes. Uno, lo que les pasó cuando iban por el camino, cuando les explicaba las Escrituras. Lo contaron. Y segunda cosa importante, cuando lo reconocieron en la fracción del pan. Esas dos experiencias la debe tener todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo. Las dos experiencias. La experiencia de escuchar la palabra de Dios, de leer, gustar y saborear la palabra de Dios, y la experiencia de que su corazón caliente cuando se lee la palabra, pero también la experiencia de reconocerlo en la fracción del pan, porque la palabra de Dios le ayuda a ir quitando eso, y cuando ya tiene la base de la fe que da la palabra de Dios, entonces se le cae de los ojos eso que le impedía ver, y pueden reconocer a Jesús en la fracción del pan. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el misterio que la iglesia, ¿sabe cómo llama ese misterio? Centro y culmen de la vida cristiana, que en castellano significa lo maximito de la vida cristiana. Pues si eso es lo maximito, ¿por qué no le damos la importancia que tiene? Pues si eso es lo maximito, ¿por qué ahora tanto desprecio hacia la Eucaristía o tanta falta de respeto o tanta falta de piedad en la Eucaristía, comenzando por los curas y siguiendo por las monjas? ¿Y por qué tanta falta de convicción de saber a quién recibí y disfrutar de ese estar con Él en la tienda como Moisés, cara a cara con Dios, a solas? ¿O creemos o no creemos? Hermanas, vamos a pasar de la fe del intelecto a la fe del corazón. Porque el que crea con el corazón será salvo, no el que crea con el intelecto. Jesucristo le reclama a los que habían creído en Él. En San Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Jesucristo les reclama, juega con las dos partes, juega con la palabra de Dios y con lo que es la Eucaristía donde está Cristo, ya. Y eso lo hace antes de proponerle el discurso del pan de vida. Esto lo hace antes, en el capítulo 5, el discurso del pan de vida está en el 6, pero él lo hace como anticipo al discurso del pan de vida. Vamos a ver, 5:39. Ustedes examinan las Escrituras. Se supone, ¿no? Se supone que son monjas. Se supone, son curas. Se supone. No dice que ustedes leen las Escrituras. No dice que ustedes leen. Ustedes examinan cuidadosamente. La Biblia protestante dice, ustedes escudriñan las Escrituras. Y si no entienden, entonces se lo digo en castellano, ustedes ponen la lupa en las Escrituras para detectar paso a paso lo que se dice del Señor. Ustedes, ¿qué? Examinan las Escrituras. Ustedes examinan las Escrituras.
Bueno, Jesús supone que las monas y los curas examinamos las Escrituras, estudiamos, escudriñamos, o sea, analizamos paso a paso, palabra por palabra, lo que Dios me quiere decir, porque cada palabra tiene su significado, tiene su peso, cada palabra tiene su poder, cada palabra tiene todo lo que nosotros necesitamos, lo que Dios, el contenido de lo que Dios nos quiere decir. Bueno, ya dimos el primer paso, se supone. Si no hemos dado el primer paso, este retiro es para comenzar a darlo. El primer paso es, ¿otra vez? Examinan las Escrituras. Ese es el primer paso, estudiar las Escrituras. Cuando ya den el primer paso, no se queden ahí, porque eso es solamente para que arda el corazón, para prepararnos para el encuentro con el Señor, para entender lo que Dios quiere de nosotros, para tener una fe de aquí y pasarla luego al corazón. Va, la segunda parte. Bueno, aquí viene la segunda parte, sí, dale. Porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Examinan las Escrituras porque creen que es palabra de Dios y en ellas piensan encontrar vida eterna. Pero Jesús hace un reclamo. Vean el reclamo. Vean para qué sirve la palabra y a dónde tenemos que llegar. Ellas dan testimonio de mí. Para eso sirve la palabra. Para que arda nuestro corazón porque ella da testimonio. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura? Claro, ellas dan testimonio de Él. Y Él se puso a explicarle todo lo que desde Moisés hasta los profetas estaba escrito en la palabra sobre Él. Ustedes escudriñan las Escrituras porque quieren encontrar en ella vida eterna. Pues ellas dan testimonio de mí. O sea, en ella podemos saber qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, qué prometió Jesús, qué nos da Jesús. Todo, todo, todo. Pero viene el reclamo. Ahora viene el reclamo. Y sin embargo. Ahí está el reclamo. ¿Otra vez? Y sin embargo. Ahí está el reclamo. ¿Otra vez? Y sin embargo. A pesar de que somos religiosos, a pesar de que hemos leído las Escrituras, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. ¿Se dan cuenta las dos partes? Lo que es la palabra y lo que es la Eucaristía. Por eso ardía el corazón cuando leían las Escrituras, pero lo reconocieron en la fracción del pan. Ahí ya se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En la Eucaristía es donde usted y yo nos encontramos con Él. Así lo dice la palabra. Ustedes no quieren venir a mí. Si la palabra de Dios dice que Jesús está en el pan, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. ¿Qué más quieren? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Ya está escrito, ya está escrito. Falta creerlo. Ustedes lo han leído. Pero falta procesarlo. Falta convicción. Falta convencerme yo mismo y no esperar que lo haga otro. Yo mismo creerlo. La Santa Madre Iglesia que Jesucristo nos dejó para que nos garantice la verdad y para que nos enseñe la verdad, nos lo ha expuesto de mil maneras. Esta monjita, allá está escrito, ¿cómo es? La Eucaristía es la vía. Es la vía que nos ¿Cómo? lleva a la santidad. ¿Cómo? Jesús hostia es la vía que nos lleva a la santidad. Jesús hostia es la vía que nos lleva a la santidad. Sí. Pero para yo darme cuenta, para yo descubrir lo que descubrió esa monja, yo tengo que leer las Escrituras, creer en las Escrituras y ellas me conducen a Jesús. Me conducen. ¿Qué iba a decir más? Sigamos siempre esa vía. Si ese pedacito me gustó. ¿Otra vez? Sigamos siempre esa vía. Sigamos siempre esa vía. ¿Y qué tal de la monja que se pierde de esa vía? No me refiero de una fe de intelecto. Quítense, ya sé esa fe. Esa fe ya la tienen, bendito sea Dios. Ya han leído las Escrituras y saben que dice esto. Sí, ya sé. El problema es que ahora, convencidas, vayan a Jesús. Ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Si ellas dan testimonio de mí, quiere decir, yo lo que diga la palabra de Dios, yo creo en ella, yo apuesto en ella, sobre todo en el plano eucarístico. Ahí lo reconocen en la fracción del pan. ¿Y por qué lo reconocen en la fracción del pan? Lo está hablando San Lucas, ¿verdad? San Lucas 24. ¿Y por qué lo reconocen en la fracción del pan? ¿Y por qué ahí es donde le abren los ojos?
Porque es que es el mismo San Lucas, un poquitico más para atrás, estamos en el 24, ¿verdad? En el 22, 19. Jesús ya le había dicho que Él estaba en el pan. Escúchenlo, Él ya le había dicho que estaba en el pan. Pongan cuidado. Luego tomó el pan. ¿Qué tomó? El pan. Igualito que en el camino de Maús, cuando Jesús resucita, ¿verdad? Tomó pan. Dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: ¿Qué les dijo? Atención. Esto es mi cuerpo. Listo. Ya se lo había dicho. Ya se lo había dicho. Era para que ellos ya lo creyeran. Era para que ellos ya lo hubiesen reconocido. Pero estaban duros de corazón por no creer lo que decían las Escrituras. Y Él les había dicho: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pero hasta que no les explicó las Escrituras, no pudieron entonces reconocerlo en la fracción del pan. Hasta que usted y yo no estudiamos las Escrituras, no con el intelecto, sino lo llevemos al corazón, no podemos, hermana, pasaremos la vida yendo a misa y durmiendo en la misa y aburridos en la misa y criticando al cura o hablando con la otra monja o pensando en los hijos de Don Trino. Oye, no sé en qué cosa, pero no vamos a vivir el encuentro con Jesús y no lo vamos a reconocer en la fracción del pan y no se nos van a abrir los ojos. Ya Jesús lo había dicho: yo soy el pan. ¿Comen? No, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Solamente lo que hacía falta era creerlo, más nada. Pero cuando Él les explica las Escrituras, ellos creen y lo reconocen, cosa que no habían hecho allá en la última cena. Pero Jesús quiere que usted y yo lo reconozcamos. Ustedes escudriñan las Escrituras porque quieren encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas dan testimonio a mí y ustedes no quieren venir a mí para que yo los salve. Y ese venir a mí significa ir a la Eucaristía a recibirlo con una convicción plena de que ahí está Cristo, al punto que cuando el cura le diga el cuerpo de Cristo, usted diga: yo no lo veo, yo no entiendo nada, pero está escrito que es el cuerpo de Cristo. Entonces yo digo: amén. ¿Han escuchado que ante Él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? De Filipenses 2, por allá, como en el 11, que ante Él toda rodilla, esta tarea para la casa. Ante Él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Es doblegar la razón, es doblegar el pensamiento. Llega el momento en que la razón no alcanza, porque es un misterio. Por eso se llama que el justo vive de fe en fe, no de razón en razón, de fe en fe. ¿Y qué es fe? Pues eso, creer en lo que no veo a pesar de lo que veo. ¿Qué es la fe? Pues confiar en lo que dice el Señor y punto. Ya. Eso es lo que nos está faltando. Y para la Eucaristía necesitamos la fe de María. Ustedes saben, perdonen, pero vamos a recordar la fe de María. Ustedes saben por qué María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. ¿Y por qué la encarnó? Eso está en Lucas 1:37. En 38 está que ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero en el 37 está el motivo por el cual ella cree a ciegas. 1:37. Pero en el 1:34 en adelante, no lo vamos a leer, pero ustedes ya lo saben. El ángel le dice que va a quedar embarazada. Bueno, desde el 31 en adelante. El ángel le dice que va a quedar embarazada y que va a dar a luz un hijo que será hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Todo ya lo saben ustedes. Y cuando termina el ángel de hablarle, ¿qué le dice la Virgen? Antes de eso. ¿Y cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. Chocó. Ahí, vean, chocó la razón con la fe. Chocó. Lo mismo que va a pasar en la Eucaristía y en la cuestión de fe. Chocó. El ángel le dice: vas a dar a luz un hijo. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¡Qué emoción! Y reinará en la casa de David por siempre. ¡Uy, qué emoción! Pero llegó la razón. Ahí, ese es el plan de la fe.
Él era el Mesías prometido. Y ella disfrutando de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que chocó con la razón. Y cuando le llega la razón y dice, ajá, pero ¿y yo marido no tengo? ¿Y yo no tengo hombre? ¿Y cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel se esfuerza a decirle cómo es la cosa, y se esfuerza el ángel a decirle, y ella queda tambaleando. Y sabe, adivine cuándo comenzó ella a creer, con el versículo 37. Cuando el ángel le dice en el versículo 37, la clave de la fe, hermana, si quiere grábenselo para su vida y hagan el ejercicio en cada paso, para que le den paso al misterio, o mejor, para que disfruten del misterio, o para que ustedes aprendan a creer en la palabra de Dios. Aquí está el secreto. Vean. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué es lo que hizo que María doblegara la razón? ¿Cuál razón? Pero ¿cómo voy a estar yo embarazada si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Con qué me voy a acostar yo? No, yo no tengo ni pensamiento de eso. ¿Cómo? La razón. Y el ángel le dice, es que para Dios no hay nada imposible. Y cuando ella toma como fundamento, ese es el fundamento de la fe, lo enseñó la Virgen María. Cuando ella toma como base de la fe que para Dios no hay nada imposible, es lo mismo que hace el católico. Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Pero ¿cómo va a estar Jesús ahí en el pedazo de pan? ¿Verdad? Y choca con la razón. Por eso los protestantes no creen. Pero entonces el católico dice, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo reconoce en la fracción del pan. Doblega. Entonces cuando dice el 37, otra vez. Porque no hay nada imposible para Dios. Producto de estar convencida, 100%, convicción plena, de que no hay nada imposible para Dios, entonces de ahí viene la entrega, la docilidad. Dale, 38. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Y la palabra de Dios se hizo carne en el vientre de María y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque dio paso a la fe, doblando la rodilla delante de Él. La rodilla de la fe, del intelecto, perdón, la rodilla de la razón, del intelecto, para darle paso a la fe. Ustedes y yo vivimos de misterios, cosas que no entendemos. La Santísima Trinidad, que la vamos a entender. La Eucaristía, que la vamos a entender. ¿Pero por qué lo creemos? Porque para Dios no hay nada imposible. Y lo que está escrito, escrito está. He aquí la escala del Señor, lo que diga tu palabra yo no la someto a juicio. Listo, yo lo creo a ciegas. Punto. He dicho, caso cerrado. Esa es la fe de convicción, esa es la fe del corazón. Pero como lo creo, lo disfruto. No solamente digo creerlo. Entonces, la fe del corazón lleva a disfrutarlo, a deleitarme, a saborearlo, a contarlo. En Emaús, cuando lo reconocen en la fracción del pan, ellos se deleitan y van y cuentan a los otros. El 35, comenzaron a contar lo que le había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Esta es la Eucaristía, donde usted y yo tenemos que doblegarnos. Solamente porque quien lo dijo es Dios. Solamente por eso. Por eso ustedes verán que antes del discurso que Jesucristo nos da de Juan capítulo 6, todo tal discurso del pan de vida, de lo de la Eucaristía, en el versículo 6:45, Él dice por qué debemos creer. O en el 47 dice que hay que creer. En el 47 dice que hay que creer. Pero en el 45 dice por qué hay que creer. Lo mismo de la fe de María. La fe de María es la fe del cristiano en la Eucaristía. Vamos a ver. 6:47 de Juan. ¿Qué dice? Les aseguro que el que crea tiene vida eterna. Le aseguro que el que crea tiene vida eterna. El problema es para creer. El problema es cómo lo voy a creer. El problema es ¿y por qué lo voy a creer? Lo mismo que María. ¿Y cómo será eso? Para Dios no hay nada imposible. Ah, listo, ya, hágase en mí según su palabra. Ahora aquí dice, le aseguro que el que crea tiene vida eterna.
¿Pero por qué voy a creer? Versículo 45. ¿Por qué voy a creer? Está escrito en el libro. ¿Por qué tengo que creerlo? Otra vez. Está escrito en el libro de los profetas. ¿Qué está escrito? Pongan cuidado. Todos serán instruidos por Dios. Si vamos a ser instruidos por Dios y está escrito que tenemos que ser instruidos por Dios, que esto es palabra de Dios, que Dios es el que nos enseña, entonces, fácil, yo creo. Y Jesús dice, tienen que creer. ¿Por qué tienen que creer? Porque el que crea tiene vida eterna. Pero, ¿y cómo hago para creer en esto? Porque dice la Escritura que todos serán instruidos por Dios. ¿Qué está diciendo? Que Él es Dios y que nos está instruyendo y que se está cumpliendo la palabra. Como el día que agarró el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido esa Escritura. Pues aquí también estaba escrito, serán todos instruidos por Dios. Pues Él, que es Dios, comienza a instruir. Y entonces pide que crean. ¿Por qué? Porque Él es Dios y así estaba escrito, que iban a ser instruidos por Dios. ¿Y qué es lo que Él pide que creamos? Porque en el 47 pide que creamos. ¿Y qué es lo que Él pide que creamos? Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros creamos? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Que Él es el pan vivo bajado del cielo. Eso es lo que quiere que creamos. Él quiere que creamos. Pero ojo, si usted comienza a pensar, ¿acaso no sé yo cuál es la limosna que hace las hostias? Yo sé cuál es la limosna que vende las hostias. A lo mejor ustedes también hacen hostias, ¿o no? Sí. ¿Usted también? Pues si no lo hacemos nosotros mismas, ¿qué pan bajado del cielo? Lo hace la monja tal. Ya comenzó a usar la razón. Y que un pan vivo, que vivo, yo lo he picado, le he ayudado a hacer y no bota sangre ni nada. Que vivo. La razón choca. Aquí ya, por eso Jesús puso la base. Antes de dar el discurso de fe, puso la base. Hay que creer. Pero no solamente ahí. Le exigió a los apóstoles en el versículo 26, cuando sabe que Él hace la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Y solamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la gente se emocionó y dijo, este es el profeta que necesitamos, este es el profeta, vamos a hacerlo rey. Y Jesús no le gustó la cosa y se fue. Y por allá le dieron la vuelta y le llegaron donde él estaba. Y te estábamos buscando. Y en el versículo 26 Jesús le dice, sí, yo sé que ustedes me buscan porque le llené el buche. Pero no. Y le va a decir que hay que hacer un trabajo. Y le va a decir cuál es el trabajo que tiene el cristiano para poder alimentarse con el pan vivo bajado del cielo. Escuchen, 26. Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Por eso me buscan. Siga. No porque tengan fe, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¿Por qué ustedes van a la misa? Porque verdaderamente están convencidos de que ahí está Cristo, porque quieren llenarse de Dios, porque quieren recibir el pan vivo bajado del cielo, porque quieren alimentar su alma. ¿Están convencidas? ¿O por un motivo? ¿Para que la vea la superiora? ¿O para que no la voten del convento? ¿Para que no digan nada? ¿Para qué? Dale. Trabajen no por... Escuche. Hermanas, aquí la sierva del Señor, no, la sierva de Jesús. Aquí están las siervas de Jesús, trabajando para el Señor. Digo Jesús, ¿qué dice Jesús? Trabajen. Sí, está bien, trabajen. Ánimo, sigan trabajando. Pero ahora, después de este retiro, trabajen. No por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Trabajen por ese alimento. ¿Y cuál es el trabajo? Versículo 29. ¿Qué dice el 29? Jesús le respondió, la obra... No, el 20, entonces el 28. ¿Qué debemos hacer? Ajá, aquí está, pongan cuidado, el 28. Trabajen, ¿verdad? Para comer el alimento que nos da Dios, el alimento del cielo, el alimento espiritual
el alimento espiritual, hay que trabajar. Versículo 28. ¿Y cuál es el trabajo? Dale. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Queremos trabajar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús responde, ¿cuál es el trabajo? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean. Otra vez. La obra de Dios es que ustedes crean. ¿Ve cuál es la crisis que hay en el mundo? Dios sabe cuál es la crisis. La crisis que no me escuchen los curas y los obispos, que los curas y los obispos y las monjas no creen. Les voy a decir una barbaridad, pero es una verdad cruda. Creen más los laicos que los curas, ¿o no? Los laicos ahorita están luchando por sobrevivir en la fe de la Eucaristía. ¿Cómo tratan los curas la Eucaristía? Y los laicos sufren, porque si llega un laico y se arrodilla a recibir la Eucaristía, le mientan la madre y no le dan la Eucaristía, porque es una falta de respeto. ¿Cómo se va a arrodillar ahí? Ni porque estuviera ahí el Señor, ni porque estuviera Dios ahí. ¿Cómo se va a arrodillar? Exagerados, fanáticos. A recibir la comunión en la boca. No, si no la van en la mano, no le damos la comunión. Cuando la Santa Madre Iglesia Católica enseña que no le debe, negar la Eucaristía a nadie, absolutamente a nadie, a no ser que sea a alguien excomulgado públicamente por algo que se hizo públicamente. Y la Santa Madre Iglesia dice que hay dos opciones de recibir la comunión. Una en la boca y otra en la mano. Y dice, no se puede obligar a nadie a recibir en la boca ni a recibir en la mano. Donde se la pida, se la da. Y ahorita los laicos están en crisis de fe, porque los curas no quieren creer. El respeto hacia la Eucaristía, los laicos tienen más respeto. A lo mejor las monjas también tengan más respeto que los curas, no sé, porque comparto más con los curas que con las monjas. Me imagino que sí. Nos está faltando la fe. Y el trabajo que hay que hacer es, la obra es, ustedes crean en aquel. es que ustedes crean. En lo que diga Petronilo, en lo que diga Pánfilo, no. Ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Que le creamos a Cristo, lo que Él dijo y punto. Pero está diciendo eso, que le crean a Él, y ese es el trabajo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para poder comer el alimento espiritual, ese que usted y yo tenemos todos los días cuando vamos a misa, pero que podemos comerlo y no recibir el alimento espiritual si no creemos. Y se acuerdan que Pablo dice que el que lo coma sin discernir el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. ¿Se acuerda de 1 Corintios 11, 27 en adelante? El que coma y beba de este pan sin discernir, sin descubrir que ahí está Cristo, sin reconocerlo en la fracción del pan, sin estar convencido, no con el intelecto, sino también con el corazón, que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Cuando él dice, el que peque contra el pan, no peca contra el pan, peca contra el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el pecado? Vamos a escuchar. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Si la come indignamente. Siga. Que cada uno se examine a sí mismo. Ahí está el detalle. Que cada uno se examine a sí mismo para ver si coordina lo que dice creer con lo que cree, con lo que hace. Que examine a ver si está de acuerdo lo que usted piensa, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Que examine cada uno. Otra vez. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. ¿Por qué?
Porque si come y bebe sin discernir, Ahí está, otra vez. porque si come y bebe sin discernir, Sin descubrir, sin darse cuenta que ahí está Cristo. A la luz de la fe, haciendo el trabajo que Jesús dijo. El trabajo es que crean. Y el que crea entonces tiene vida eterna. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Trabajen por el alimento que da vida eterna. Pero ¿cuál es el trabajo? El trabajo es creer, hermanas. Ese es el trabajo que usted tiene que hacer a partir de ahora. Comenzar a creer. No del intelecto. Pase el intelecto al corazón. Pregúntese. Si yo fuera creyente, ¿cómo recibiría a Cristo? Pregúntese. Si yo estuviera convencida de que ahí está Dios, ¿cómo lo recibiría? ¿Cuál sería mi gozo? ¿Qué haría después de recibirlo? ¿Qué experimentaría mi corazón? Pregúntese un día. ¿Qué tal que yo creyera que ahí está Dios? ¿Qué tal? ¿Qué sería de mi vida? ¿Cómo actuaría con Él? Ese es el trabajo que hay que hacer. Pero ese trabajo no lo estamos haciendo ni los curas, ni los obispos, ni las monas. A lo mejor los laicos lo están haciendo, uno que otro. Otros no siguen el ejemplo de los curas. ¡Qué desgracia! La desgracia viene. Otra vez, el que coma sin discernir, ¿cómo es? porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, ¿Qué pasa con esa mona? ¿Qué pasa con ese cura, muy obispo, muy monja? ¿Qué pasa con él? come y bebe su propia condenación. Si esto es verdad, y tiene que ser verdad porque es palabra de Dios, entonces aquí está la clave de la crisis espiritual que hay en la iglesia. Entonces aquí está la clave de por qué tantos sacerdotes abandonan el ministerio, tantas religiosas y incluso obispos ahorita no han visto en Alemania cómo está la cosa. Que no viven su fe. Pero es que no lo digo yo, lo dice Pablo, siga para que vea. ¿Cuál es la causa? Ahí vienen las enfermedades espirituales, está hablando, ponga cuidado. Por eso, por no reconocer a Cristo a la luz de la fe, por más bien dejarse llevar por la razón y no por la fe, por eso, entre ustedes, entre ustedes, dijo Judas, ¿seré yo acaso maestro? Por eso, entre ustedes, hay muchos enfermos y débiles. no me empuje, hermana, vámonos despacio. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos. Ya, no me hablemos de enfermedades del cuerpo, estamos hablando de enfermedades del alma. Hay muchos enfermos y débiles. Otros débiles. Ay, no. ¿Usted no ha conocido monjitas así? Ay, no tengo ganas de nada. Ay, nada me gusta, todo me cae mal. Yo no sé qué pasa. Yo creo que me fumaron que da el tabaco. Porque no sé qué pasa. Perdí la ilusión. Ya no tengo ganas de nada, todo me fastidia. Yo creo que deberían más bien de cambiarme de este lugar. Mándame para otro lugar, yo sería más feliz. Con otras monas, porque estas ya no las aguanto. Y aquí yo ya me aburrí. Y débiles, cualquier tontería, ya no me quieren. Yo creo que yo no servía para esto. Yo más bien me hubiese casado. Estuviera aguantando por allá, pero estuviera con mis hijos más bien. ¿Cuántas cosas vienen? Débiles. Y lo peor es lo que viene. Y son muchos los que han muerto. Hay muchas monjas, muchos curas y muchos obispos que andan con un cadáver dentro. Espiritualmente ya murieron y celebran misa y van a misa y comulgan, pero muerto. ¿Por qué? Porque el que coma y beba sin discernir se traga su propia condenación. Ahí está la crisis de la iglesia. Y el problema es que no lo vemos porque no leemos la Biblia. El problema es que no lo creemos porque somos duros de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Pero ahí está. Y pregúnteme si me importa si ustedes creen o no. Yo cumplo con mi tarea. Dios simplemente me ha pedido que les predique. Punto. Ya. Que les caiga bien o que les caiga gordo, que les caiga pesado. ¿A mí qué me importa? Que no hagan caso. ¿A mí qué me importa?
que sigan igual. Y no, a mí qué me importa, que diga ese cura se la fumó verde. A mí qué me importa. A mí no me importa eso. Yo no vengo para caerle bien a ustedes, yo vengo para explicarle lo que dice la Sagrada Escritura, para que ustedes aprovechen este tiempo de gracia, de estar en un convento donde ustedes son las siervas de Jesús, donde son, diríamos, Jesús es mi esposo, Jesús es mi esposo, Jesús es mi amado, Jesús es mi todo, Jesús es mi amor, Jesús, le he dejado todo por Jesús. Si es verdad, háganlo completo, pues. Entréguense completo, alma y cuerpo al Señor. Pero vívanlo. La fe, disfrútenlo, saboréenlo. Convénzanse ustedes. No busque que se convenza la que está al lado. Vívelo tú. Disfrútalo tú antes de morir. Como Moisés. Los otros se quedaban mirando. ¿No se acuerdan que los otros quedaban mirando desde allá? Desde las tiendas de ellos se quedaban mirando y era Moisés quien entraba allá y estaba solas con el Señor, cara a cara. Y los otros miraban pero no daban el paso. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, disfrutar esto. Y Jesucristo, ¿sabe qué? Mira, Jesucristo lo habló clarito. Ahí luego volvemos a Juan 6:51, dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y nos dio una oferta. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué más quieren? ¿Habrá una oferta más grande que esa? No se reservó nada, lo dio todo por el todo, solo para el que crea. El trabajo es creer. Vale, 51 otra vez. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Al menos, hermanas, vamos a dar un chance de receso, de reflexión en la tarde y en la noche. Aunque sean 5 segundos, hermano. Siéntense, agarren ese pedacito y créanlo. Haga cuenta que eso es verdad. Haga cuenta que Jesús no mintió. Haga cuenta de lo que dijo la Virgen María, para ellos no es nada imposible. Haga cuenta de lo que dice Jesús, serán enseñados por Dios, crean y hagan cuenta que eso es verdad. Y convénzanse por un instante y digan, ¿qué pasa con mi vida? Si esto es verdad, ¿por qué yo no lo estoy disfrutando al máximo? Porque los otros no lo disfrutan, ¿qué voy a esperar yo? No, yo tengo que disfrutarlo. ¿Quiénes son los santos? Los que han disfrutado todo esto. Con razón la monjita esa dijo, ¿qué fue lo que dijo la monjita? Jesús hostia es la vía que nos lleva a la santidad. Sigamos siempre esa vía. Pero, veré, tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. Sigamos siempre esta vía. Porque no hay otra. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y oigan, lo que viene, aclara de una vez. ¿Y ese pan qué será? Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Hasta ahí llegan los protestantes y dicen, o sea que los católicos son caníbales. Están comiendo la carne de Jesús. ¿Están locos? ¿Acaso que Dios nos va a pedir a nosotros que seamos caníbales? No podemos comernos la carne y la sangre de Jesús. No somos caníbales. La ignorancia es atrevida. Por no conocer las Escrituras, por ejemplo, Juan, antes de decir esto, ya en Juan 1:29 había dicho por qué tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya lo había dicho. Que los protestantes no lo lean, eso es otra cosa, pero ya lo había dicho. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo. ¿Juan vio acercarse a quién? A Jesús. ¿Y qué dijo? Miren, ¿por qué dice la palabra de Dios que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre? ¿Qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. ¿Por qué tenemos que comer su carne y beber su sangre?
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de sencillito. Pero basta con leer la palabra y creer en la palabra. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, ya entiendo. Entonces yo puedo comer su carne y puedo beber su sangre. Porque comer la carne y beber su sangre está escrito. Ustedes lo pueden buscar. Al participar de ese sacrificio, nos hacemos uno con Dios. Algún día lo pueden buscar. Está en 1 Corintios, capítulo 10. O si quieren lo lee. En 1 Corintios, capítulo 10, el versículo es el 17 por ahí o 18. ¿Qué dice el 17? Ya que hay un solo pan, todos nosotros. El 18. Pensemos en Israel según la carne. Escuche. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Ahí está, listo. ¿Por qué tengo que comer de la víctima? Él es el Cordero de Dios para entrar en comunión con el altar, entrar en comunión con Dios. Así de sencillo. Y Él se nos ofrece entonces como el alimento, porque todos los sacrificios, por eso dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque había un sacrificio que se ofrecía expiatorio para el perdón de los pecados del mundo. Pero simbólicamente, ahora ya Cristo no es simbólico, es real, es el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Y yo me lo como y bebo su sangre, porque el pueblo de Israel con su sangre fue que quedó liberado. Donde no estaba la sangre del Cordero, morían. Donde estaba la sangre del Cordero, vivían. Seguimos entonces con Juan. Jesús dice, esta es mi carne. ¿Cómo es? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. La daré, léalo, la daré. El pan que yo daré es mi carne. ¿Y para qué la dará? Para la vida del mundo. ¿Y para qué usted va a creer que ahí está Cristo? ¿Y para qué va a creer con convicción? Para tener vida, porque así es que el mundo puede tener vida. Y si perdemos eso, perdemos la vida. Por eso el diablo manda a los protestantes para que la gente no vaya a misa, porque el diablo no quiere que tengamos vida. Y ahí que la ignorancia del católico que diga que es lo mismo ser protestante que ser católico. No, el protestante no come esto. Y si es lo mismo ser católico que ser protestante, entonces tiremos a la basura la palabra de Dios. Porque entonces Cristo nos cayó a mentiras. Cristo es un mentiroso. Pero si Cristo dijo la verdad, y Él es Dios y no puede mentir, y para Él no hay nada imposible, como dijo la Virgen María, por eso que ella creyó, y nosotros también creemos, entonces los protestantes están bien equivocados, entonces no es lo mismo ser católico que ser protestante. Y hay monas que dicen, eso es lo mismo. Repiten como loras, porque escucharon al párroco decir que era lo mismo ser católico que ser protestante. Y hoy día eso es lo mismo. Y el sacerdote y la monja que diga que eso es lo mismo, es una persona tolerante, es una persona que ama, es una persona que mentiras. Es una persona desconocedora de la palabra de Dios. Es una persona que no le importa la salvación de las almas, porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Y la doy para la vida del mundo. ¿Por qué no nos convencemos? ¿Y por qué decimos que es lo mismo ser católico que ser protestante? ¿Por qué los católicos se meten a protestante y nunca les duele haber dejado a Cristo? Porque nunca creyeron que ahí estaba Cristo. Nunca. Jamás. ¿Usted cree que si una persona creyera que ahí está Cristo, sería capaz de irse al culto protestante y cambiar el cuerpo y la sangre de Cristo por galleta con Coca-Cola? Jamás. Jamás, solo un ignorante. Pero ¿cuánta ignorancia hay? Hermanas, la propuesta mía es clara. Es la misma de Dios. Trabajen por el alimento que da vida eterna. Y el trabajo es que crean. Y no crean con el intelecto, crean con el corazón. Convéncense, disfrútenlo, gústenlo. Que usted comulgó, usted se sienta en su silla, ojalá con los ojos cerrados, y usted tiene un encuentro personal con Dios. Lo tengo en mi corazón. Él está conmigo y yo con Él. Qué rico, qué fantástico.
aquel que hizo todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él y Él está conmigo. Naguará, que se acabe el mundo, que pase lo que pase, que aquí estoy con Él. ¡Ah, qué rico! O como dice el salmista, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, yo lo tengo aquí. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Naguara, cualquier cosa, dirían en mi tierra, cualquier oreja de perro. Hermanas, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo el tiempo, estamos diciendo que creemos y no creemos, estamos ensuciando la fe, estamos despreciando la fe. Qué triste. Y lo peor es que dice Pablo, y el que lo reciba sin darse cuenta de lo que recibe, se traga su propia condenación. Ahora comprenden por qué tanta gente comulga y se va. Niños que hacen la primera comunión y se van y más nunca vuelven. Algo está pasando. Algo está pasando. Estamos perdiendo la oportunidad de vivir la fe. Pero miren que ahí mismo está. Siga, para que den cuenta que ahí mismo está. Los judíos discutían entre sí. Mire cómo choca la razón con la fe. ¿El trabajo cuál es? Creer. ¿Qué hacían los judíos? Razonar. Comenzaron a razonar entre sí, diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Comenzaron a echar razón. El intelecto. No dieron paso a la fe. ¿Cómo este hombre? ¿No es lo mismo que hacen los protestantes hoy día? Claro, exactamente lo mismo. ¿Cómo este hombre va a dar a comernos su carne? Y cuando Jesús descubrió que ellos estaban pensando así, porque así piensa mucha gente en el mundo, ¿lo felicitó? No. Repítelo nuevo. ¿Cómo este hombre puede darnos? No, de los judíos. Los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro. Y ahí es donde usted y yo podemos creer a ciegas. ¿Por qué? Porque Él que es Dios nos aseguró. Pues si Él que es Dios lo aseguró, yo lo creo. A mí no me importa que usted crea o no crea. Yo lo creo. Él lo aseguró. Y yo le creo, Él es Dios. Listo. Sigue. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Si esto es verdad, ¿qué está pasando con los protestantes? Ayúdenme. Ustedes que dicen que es lo mismo ser católico que ser protestante. Si esto es verdad, otra vez. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Si esto es verdad, ayúdenme a ver ustedes, hermanas, si Jesús no nos está mintiendo, si Él nos está diciendo la verdad, ¿qué pasa con los protestantes? ¿Están o no están equivocados? Ajá, y si ellos están equivocados, y dice otra vez, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y si ellos están perdiendo la vida, ¿qué está pasando con los curas que no somos capaces de decírselo? ¿Qué está pasando con las monas que no son capaces de decírselo? Van por mal camino y no somos capaces de decírselo. ¿Qué está pasando? Si esto es verdad, que el que no coma su carne y no beba su sangre no tendrá vida eterna, y los protestantes van por ese camino, entonces la interrogante, ¿qué está pasando con los curas? No tienen celo apostólico. ¿Qué está pasando con las monjas? No tienen celo apostólico. ¿Y qué es el celo apostólico? El celo por la salvación de las almas. Y estos hermanos están comiendo galletas con Coca-Cola, haciéndole creer a la gente que eso es lo que Jesús dejó. Pero ellos mismos le aseguran, ahí no está el cuerpo de Cristo, es un mero símbolo. Y de verdad que ahí no está, es un símbolo.
Pero entonces la gente cambia a Cristo por un símbolo. Y curas irresponsables y monas irresponsables dicen, pero eso es lo mismo. Al fin y al cabo el mismo Dios, la misma Biblia. No, señores, así no es. Porque si no, Jesús nos cayó a mentira. Si es lo mismo ser católico que protestante, Jesús nos cayó a mentira. Pero yo no creo que Jesús cayó a mentira. Yo no creo. Yo creo en la palabra. Y por eso estoy convencido. A usted ofende a los protestantes, usted pelea con los protestantes. No, yo les predico a los protestantes y les digo con convicción y con palabra de Dios, con fundamento, ustedes están equivocados. Eso es evangelizar. ¿Y por qué no lo hacen los curas y por qué no lo hacen las monas? ¿Saben por qué? Porque creen de puro intelecto, no están convencidos de que es así. No tienen la convicción plena de que ahí está Jesús. Ahora dice la otra parte, siga. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora deténganse un momento. ¿Qué tal que ustedes reflexionaran, por ejemplo, toda la noche, hoy, todo el día, mañana sobre esto? El que come mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Si ustedes reflexionaran hoy, toda la noche, en ese pedacito, y pasaran esa fe de aquí para acá, ustedes todas las monas mañana amanecerían con una sonrisa oreja a oreja, caminando por las nubes, de felicidad, de gozo, de alegría, de paz, un corazón lleno de gozo, que lo produce la fe en las promesas de Dios, que Dios no falla, porque para Él nada es imposible, porque lo único que Dios no puede hacer es mentir. Eso es lo único que Dios no puede hacer, mentir. Y si Él nos dijo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, bárbaro. Si nosotros lo creyéramos, el gozo cada vez que comulgamos, ¿cómo sería? La dicha y la felicidad, la paz, ¿cómo sería? Sería gigante, sería gigante. Y no solamente eso, hermanas, no solamente eso, que fíjense ustedes que Jesucristo prometió, antes de dar la Eucaristía, antes de darlo, Él prometió que este era el anticipo, el ya, pero todavía no, del banquete del reino de los cielos. ¿Se acuerda que San Lucas capítulo 22, versículo 19, fue donde agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que he entregado por ustedes? Pero en el versículo 14 del capítulo 22, en el capítulo 14, perdón, en el capítulo 22 versículo 14, Jesucristo dice algo que nos ha de impactar. Pongan cuidado. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. ¿Cuántos años tenía Jesús compartiendo públicamente con los discípulos? 3 años. ¿Cuántas Pascuas había comido? 2. Iba por la 3.ª. Pero Él no dice que las otras Él las había deseado tanto. Otra vez, dice que esta, pongo que hago. He deseado ardientemente comer esta Pascua. Esta, haga hincapié en esta. O sea, en la primera no tanto, en la segunda tampoco. Esta, otra vez. He deseado ardientemente comer esta Pascua. Esta Pascua. ¿Por qué esta? Porque las otras eran la Pascua judía y era simbólica, distinta a la Pascua real que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué esta es importante? Ahí viene la explicación. Escuchen la explicación. Antes de mi pasión. ¿Por qué? El por qué. Porque. Ahí está el por qué. Otra vez. Porque. ¿Quieren saber el por qué? Otra vez. Porque. Ahí está el por qué. ¿Ve que cada palabra tiene un significado? Y tiene su propio peso, su propio sazón, su propio valor. ¿Por qué? ¿Por qué esta es distinta a la demás? Porque esta es el anticipo del reino de los cielos. Pongan cuidado. Porque les aseguro, no hay duda, no lo duden, que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios.
Es el anticipo, hermana. Con razón la Santa Madre Iglesia dice que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Con razón dice que es el anticipo del reino de los cielos, porque ahí está escrito: ¿cuánto había deseado comer esta Pascua? Porque aseguro que no volveré a comer esta Pascua hasta que lo coma en el reino de los cielos. Pero sentado a la mesa con sus discípulos tomó pan, un banquete en la mesa, y volverá a comerla en el cielo. ¿Qué está diciendo? Que la Eucaristía es el encuentro con Dios aquí, como vamos a tener el encuentro con Dios allá. Todos como amigos, porque eso simboliza la mesa. Todos como familia, todos en comunión, todos. Pero ¿saben qué es lo triste? Que un día en el capítulo 14, versículo 15, del mismo San Lucas, un día, ¿pasamos para allá primero o nos vamos ya un momentico? No, ahí para no, estamos en el 22, ¿verdad? Sí. Para no regresar ahorita al 22. 22, 28. ¿Cuánto había deseado comer esta? Y la volveré a comer en el cielo. Ahorita pasamos al 14, 15. Vamos primero al 22, 28. Pongan cuidado. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Otra vez. Ustedes las religiosas, nosotros los curas, todos los creyentes. Son los que han permanecido siempre conmigo. El Señor supone que nosotros permanecemos siempre con Él. Supone. Si lo hacemos, por eso es este retiro, para que lo hagamos, permanecer siempre con Él. De eso se trata este retiro. Yo quiero que ustedes y yo, comenzando yo y después ustedes, vamos a permanecer siempre con Él. Si lo hacemos, ¿qué ganaremos? En medio de mis pruebas. En medio de las pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y escuchen lo que viene. Y en mi reino. Escuchen, hermana, otra vez. Y en mi reino. Escuchen, hermana, no les motiva, no les palpita el corazón, no les arde el corazón de emoción, o no lo creen, o ya perdieron la esperanza, o ya perdieron la fe. ¿No sienten nada? Me importa un comino que no sientan. Pero yo lo siento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo lo siento. ¿O será que yo estoy rascado? ¿O será que me la fumé verde? No, yo creo esto, punto, ya. Porque a mí me enseñaron que esto era palabra de Dios. Ese es el problema. Por eso soy un loco, porque a mí me enseñaron que esto es palabra de Dios. Y yo lo creía a ciegas, y ya. Y no lo someto a juicio. Ni le quito ni le pongo. Lo que dice ahí yo lo creo, ya. Aquí la clave del Señor: hágase en mí conforme a tu palabra. Listo. Otra vez. Y en mi reino. Y en mi reino. Ustedes comerán. Ustedes comerán. Y beberán. Y beberán. En mi mesa. No la volveré a comer esta Pascua hasta que la coma en el reino. Y ustedes, si permanecen conmigo, no me pierda aquí, ¿saben cómo permanecemos con Él? Esta mañana decíamos, ¿no? Si permanecen en mi palabra, ¿se acuerdan? Pero no solamente eso, Juan 6:56, ahorita vamos para acá. ¿Cómo permanece? Porque dice, ustedes que permanecieron, comerán conmigo en mi mesa, en el reino. Pero ¿cómo permanecemos? Vamos a ver. El que come mi carne y bebe mi sangre. Ajá, ¿qué pasa? Permanece en mí. Otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, vuélveme a leer San Lucas 22, 28, en adelante. Ustedes que han permanecido conmigo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ustedes los que han comido eso, los que han creído, ¿qué tendrán? Otra vez.
Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Sigue. en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino, Y en mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa. qué dicha, qué regalo, qué emoción, qué privilegio. Vale la pena. Pero esto tenemos que morirnos para lograr eso. Y mientras morimos tenemos que permanecer en Él, creyendo esto, creyendo su palabra. Él es fiel a su palabra. Vamos a comer en la mesa del Señor, la Eucaristía. Por eso dice, cuánto había deseado comer esta Pascua con ustedes de antes de padecer, porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que no la coma plenamente en el reino. Y un día le dijeron, Señor, si la cosa es así, ahora sí, Lucas 14, 15, si la cosa es así, ¡naguará! Entonces dichoso todo aquel que coma en el reino de los cielos, en el banquete del reino. Y adivine qué dijo Jesús, lamentos, lamentos. Al oír estas palabras, Al oír estas palabras, esto que yo le estoy explicando y otras más, uno de los invitados le dijo: uno de los invitados le dijo, atención, atención, información de última hora. feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Ustedes, monjitas, y nosotros los curas y los católicos creyentes, si permanecemos, que coma mi cuerpo y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él, Juan 6:56. Si permanecemos en él, entonces podremos comer en la misma mesa con él, en el banquete del reino. ¿Y eso qué? Pues es dichoso. ¿Otra vez? Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Yo lo deseo, yo lo anhelo, yo lo espero y estoy seguro, convencido, 100%, porque Él no me miente, que un día lo voy a disfrutar. Y por eso cuando mi madre murió, estaba feliz y celebré la misa feliz. Y vino un cura y me dijo, padre, vengo a celebrar la misa por su mamá, porque ay, pobrecita su mamá, y pobrecito usted que no podrá celebrar la misa. Le dije, espere que se muera su mamá y usted le celebra la misa a su mamá. Esta es la misa de la mamá mía de yo y la celebro yo. Ah, no, que yo pensé que usted no iba ni a poder hablar. Le dije, ¿por qué? ¿Acaso que yo no creo que existe un banquete en el reino y que ella aquí comió de este banquete y que Jesús prometió que el que coma aquí de este banquete lo comerá con él en el reino y se sentará a la mesa? Yo lo creo. Si usted no lo cree, problema suyo. Dios, no, padre, no es, dile tranquilo. Y llegó el otro padre, uno era de Barina y otro de San Cristóbal. Llegó el de San Cristóbal, me dice, padre, yo vine a predicar la misa de su mamá, porque pobrecito usted no podrá ni hablar de lo mismo. Espere que se muera su mamá y usted le celebra la misa. A esta misa la predico yo. Y prediqué la misa. Y la disfruté, creyendo lo que dice la Biblia. Y habían venido unos toros de Caracas, que están en otra sintonía, son familia mía, pero tiempo que... No, yo creo que yo no los conocía ni siquiera. Tías, tíos, y bueno. Y cuando yo comienzo a predicar y a decirle todas las maravillas de que nos espera el Señor y gozosamente lo que estaba diciendo, se pararon y dijeron, ¿esto está loco? ¿Esto está loco? En vez de llorar por la mamá, está contento. Y aquí nadie quería a nuestra hermana, nadie la quería. Todos los hijos están contentos y están felices, el marido también, todo el mundo aquí está contento. Nosotros nos largamos y se fueron. Claro. Ellos no sabían lo que yo estaba disfrutando. Esto, Él lo promete, Él lo cumple. Y les aseguro, hermana, les aseguro que esto es verdad. Y mire, y muy temprano, más temprano que tarde, ustedes lo van a comprobar. Entre 100 años ninguna de ustedes estará viva. Y ya podrán comprobar si es verdad o mentira. Y yo creo que otras menos de 100 años.
A lo mejor esta, que está creo que es la más pichona, a lo mejor entre 100 años, o menos. Sí. Pero lo vamos a comprobar, hermana, lo vamos a comprobar. Lo importante es que alguien un día se emocionó cuando escuchó la palabra de Dios y dijo, si esto es verdad, feliz el que pueda comer en el banquete del reino. Si es verdad que existe un reino, una vida eterna, si es una mansión en el cielo, si es verdad que existe un Dios, que existe el poder gozar donde no hay luto, llanto ni dolor, sino todo será alegría, gozo y paz, dichoso, feliz el que pueda comer en el banquete del reino. Y Jesús, lamentándolo, dijo. Jesús le respondió, un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. Coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. Ahí está el detalle. Ahí está el problema, las excusas. Para creer, tenemos excusas. Hay mucha dureza de corazón. Hay muchas cosas que nos llevan a excusarnos. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. No le dé importancia. Está diciendo la Biblia teológicamente que para el que no cree es más importante las cosas materiales que las espirituales. Que para el que no cree es más importante un campo que la Eucaristía, que el banquete del reino. Más importante. O sea, aquí está mostrando exactamente lo que los católicos estamos haciendo con la Eucaristía. Déjenme decirle que si ustedes van a misa, la mayoría de ustedes, y creo no equivocarme, va a misa por costumbre, por ritualistas, porque tienen que cumplir un ritual, porque están en un convento, y si no van a misa, ¿qué va a pasar? Y comulgan por el compromiso, pero no por convicción. ¿Y los laicos? ¿Y los curas? Pero aquí entonces, aquí la Biblia muestra cómo se rebaja lo que vale la pena, la Eucaristía, el banquete del reino, se rebaja a nada. Vale más un campo que esto. Vale más otras cosas que esto. Y cualquier excusa vale para que un católico no vaya a misa. Cualquier excusa. Que me llegó mi tía tenía 1000 años de no venir a visitarme y llegó. Y yo no la puedo dejar sola. Mi papá, qué hombre. Íbamos saliendo para la misa, cuando ya llegaba alguien, decía, me perdona, pero nosotros estamos saliendo para misa. ¿Va con nosotros o se queda y cuida la casa o viene después? Así. Íbamos a comenzar el Santo Rosario y siempre llegaba alguien, siempre. Completico que íbamos a comenzar el Santo Rosario llegaba alguien. Y alguien importante. Y papá decía, mire, si va a llegar alguien, porque eso es así, siempre vienen a perturbarnos. Pero si llega alguien, ya hemos comenzado, a cada uno le ponían una vez a uno, a otro. Usted hoy se levanta y va y le dice, mire, estamos rezando el rosario, si quiere nos acompaña, si no va a dar una vueltica por allá, pero era en el monte, pues va a dar una vueltica por allá en el monte, o va para la casa y viene otro día, pero ahorita no lo podemos atender porque estamos rezando el rosario. Y así nos ponía la tarea. O si no lo hacía él, a veces decía, hoy lo hago yo. Y era seguro, comenzábamos a rezar y llegaba alguien. Mire, estamos en esto, acompáñenos. Y si no, pues entonces venga otro día o vaya a una vueltica. Unos se iban de una, otros por educación se quedaban. Pero el desprecio que hay por las cosas de Dios es grande, por la Eucaristía es grande. Y yo quisiera que lo rescatáramos nosotros.
Yo no sé quién sería, yo no estaba cuando eso. Pero me contaron que una vez llegó un obispo, llegó y fue a quejarse al Papa y le dijo al Papa, su santidad, yo no sé qué Papa sería tampoco, yo no estaba cuando eso, su santidad. Mire, su santidad, vengo a decirle que renuncio, ya. No quiero seguir siendo más obispo. Le dije, ¿pero por qué? Le dije, porque es que los curas ninguno cree. Las monjas peor. Y los laicos pues van en la misma. Entonces uno ya no sabe qué. Ya me cansé, ya nadie quiere creer, todo el mundo hace lo que le viene en gana y todos olvidan las cosas de Dios, no viven su fe y ya yo no pierdo más tiempo en eso. Le puso un brazo por encima y le dijo, hagamos un trato. Vamos a vivir la fe tú y yo. Y habrá 2 ateos menos. Y si son muy malos, si usted y yo vivimos la fe, habrá 2 pillos menos en el mundo. Esa es la propuesta que les traigo hoy a ustedes. Vamos a tratar de vivir la fe, usted y yo. Y habrá 2 ateos menos aquí en el convento y dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay ateos prácticos. Con razón el Papa San Juan Pablo II decía, catequista que no enseña a los niños la Biblia, está formando ateos prácticos. De esos que comulgan, pero no creen. De esos que van a misa por ritualismo, por conveniencia, o porque están en un convento y ¿qué vamos a hacer? Qué pena. Perdóneme, Señor, pero tengo cosas más importantes que hacer. Es que compré un campo y tengo que ir a verlo. Siga. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas y bueyes, y voy... 5 yuntas. 5 yuntas de bueyes. Sí. Perdón. Y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Otro que se excusó. Había comprado 5 yuntas de bueyes. Iba a probarlo. Va a trabajar. Tiene que trabajar. Porque si no trabajo, que no coma. Tengo que trabajar. Bueno, otra excusa. Otro. Y un tercero respondió, acabo de casarme, por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa. Bárbaro, qué decepción. Había preparado un banquete especial para los suyos. ¿No es el banquete del reino? ¿Cuánto había deseado comer esto con ustedes? Lo volveré a comer en el reino. Los que permanezcan en mí, los sentaré en mi reino. Y uno se le ocurre decir, dichoso el que come en el reino. Diga, no, eso es verdad, pero ¿quién lo va a creer? ¿Y quién va a hacer el sacrificio de dejar esto, aquello por el reino? Sigue. Este, irritado, le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido, y aún sobra lugar. El Señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Aquí viene la advertencia. Porque les aseguro... Bárbaro, aquí es lo triste, aquí es donde comienza el infierno, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados, de las monas y de los curas, que no vivan lo que creen, que no disfruten del banquete del reino, que no crean en la Eucaristía con una fe no de cerebro, sino de corazón, con convicción, ha de probar mi cena. Ninguno podrá comer de la cena. Porque en la cena, ¿quién es el que va a comer? El que permanezca en mí. Y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Y el que escuche estas palabras mías
permanece en mí y yo en él. ¿Cómo es? El que permanece en mi palabra, el que permanece en mi palabra. O que decía también la otra, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. Mis hermanas, el tiempo se nos acabó. No querría cortar, pero tengo que cortar por el tiempo. Pero debo decirles, el tiempo se nos acabó, pero debo decirles que les he expuesto lo que Dios quiere de nosotros. El misterio más grande. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Centro y culmen de la vida cristiana. Que la hemos abandonado, que no lo estamos viviendo, pero que todavía hay oportunidad. Hay chance, hermana. Vamos a disfrutarlo. Papá Dios, te doy gracias porque nos ha permitido escuchar tu palabra, que nos hace crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Te pedimos por todos los ministros de la iglesia, por todos los fieles, para que podamos gustar y saborear las verdades de fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.